Hola, estamos en un nuevo capítulo de Run Chile TV y hoy nos acompaña un atleta que hace semanas atrás, uno de sus logros, ganó los 21K de la corrida del mar en Viña, pero también tiene otros logros que vamos a ir conversando en este Run Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo te presentamos? Porque no eres solo atleta, también eres el entrenador. Claro, ¿Cómo te gustaría que te presenten? ¿Como atleta o como entrenador? ¿O como las dos cosas? las dos está bien, sí. Siento que son dos carreras que he llevado a la vez y que quiero seguir explotando y ver en qué puedo aportar yo en este mundo de las ciencias, del deporte y del running. ¿Son compatibles? Sí, sí, totalmente. De hecho, Me refiero a compatibles porque tú no eres un atleta de hobby. Tú buscas rendimiento, entonces estás dedicado a ser atleta y para ser entrenador es un trabajo, no es media hora por día. Tienes que dedicarle tiempo a tus atletas, a tus deportistas. A eso me refiero con la compatibilidad. ¿Es compatible? claro, o sea, te resumo un poco porque tú dices atleta de alto rendimiento, yo diría que ahora hace poco. Porque hace años yo correr era mi estilo de vida y me enfocaba mucho en mi trabajo, quería ser lo más profesional posible. Estaba como dentro de una burbuja en la que quizás no pensaba mucho a lo que podía llegar corriendo. Entonces, siempre fue como mi trabajo, mi prioridad y como parte de mi día a día era el correr. Así que actualmente se compatibiliza, pero perfecto, porque dedico ahora mi vida a correr y a entrenar. Entonces, cuando no estoy entrenando, estoy como abriendo un plan, avanzando algunas semanas, comunicándome ahí con mis alumnos, pensando igual en modificar mis semanas, porque siempre ocurre algún evento o de acuerdo a cómo me he sentido o mi objetivo que estoy planteando, que últimamente mis objetivos han cambiado mucho, sobre todo este último tiempo, como buscando una ruta a el objetivo que te voy a comentar más Ya lo adelante. vamos a contar. Sí. Nos saltamos varios pueblos. ¿Cómo llegas a este deporte? Que puede ser atletismo, hasta un maratón es atletismo cuando se habla de alto rendimiento y cuando se habla de los deportistas amateurs hablamos de running. Pero ¿cómo llegas al deporte? En mi práctica profesional, ¿sí? A mis 20 años, se me da la oportunidad de que un profe me dice, ¿Antes de eso no corrías? eh, poco, poco, Y, muy y- y- poco. y parte a los 20 y ya está ganando carreras, mami. Porque habitualmente los corredores parten de chiquitos. Sí, sí, mira, esto es lo que pasó. A los 20 años inicié mi práctica, el profe me decía, entrena una clase y la otra me ayudas. Y en ese año otro profesor se fijó en mí y me invitó a entrenar. ¿Ya? Pero ¿qué pasó antes de eso, antes de los 20? Hacía deporte, actividad física, era muy inquieto. Y yo no me daba cuenta, pero ahora que veo lo que hacía antes, era como que tenía muchas condiciones. Me preparaba con un amigo para rendir en las pruebas físicas, ya que en lo demás no rendía tanto académicamente, distraído, muy niño, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros éramos de Gorbea, de la Araucanía, y estudiamos en Pitrusquén. Entonces, de un pueblo a otro nos íbamos trotando. Trotábamos de Gorbea a Pitrusquén, llegamos ¿Cuántos donde un kilómetros hay? compañero y le pedíamos un poquito de agua, pan y nos devolvíamos. Y claro, no usamos ni GPS, con suerte reloj, avisamos que íbamos de un pueblo a otro y volvíamos tarde. Y claro, hace unos años calculamos esa ruta y eran como 13 kilómetros y medio de ida y de vuelta, o sea, hacíamos 26 kilómetros, Diarios. no diarios, sino que dos, tres veces a la semana con un amigo, pero sin darnos cuenta. Mira. Sí. Y bueno, nos preparamos para las clases de educación física, entonces hacíamos eso, íbamos al cerro, todo sin reloj, solo percepción de esfuerzo, ¿Y, sin y, darnos cuenta de nada. y a qué distancia es la primera que comenzaste en el deporte, pero formalmente, no corriendo de un pueblo a otro, sino inscribirte en una carrera y empezaste a sentirte que eras atleta? Em, a ver, yo diría que fue como a los 23 años, un profesor nos hace debutar en maratón
y corrimos un maratón, pero sin consumir carbohidratos, con suerte agua. Entonces no fue la O mejor sea, ¿partiste al experiencia. tiro del maratón? Claro, que al profesor le gustaba mucho el maratón. Entonces, él no nos preguntaba el objetivo, sino que él hacía que nosotros entrenáramos para ¿Y sus te objetivos. puedo preguntar igual la marca? Sí, debuté con 2 horas 54, pero sin carbohidratos, sin No, comer, no, claro, sin comer. y 3 horas sin eso duele, ¿eh? Claro, Viene claro, la sí. pálida, viene Pálida, mal. Bueno, ¿qué pasó? Que yo quedé con gusto a, no, quiero volver a intentarlo, quiero hacer algo mejor. Y si no me equivoco, pasaron unos par de meses y después corrí un maratón en Conce a mis 24 años igual, con 2 horas 35. Ahí mejoró la cosa. Sí, Sí, ahí ya los números se van acercando a lo que es hoy Mario Rivas, claro. pero ese primer número era como... No, no calzaba. no No calzaba. calzaba. De hecho, habían O varios sea, es buenísimo, digamos. Claro, Nosotros los corredores más mortales, el sueño es bajar las 3 horas en un maratón, digamos. claro. No deja de ser bueno, pero no para un deportista de alto rendimiento. Sí, se pronosticaba buenas marcas, buenos tiempos, entonces había mucha gente en ese maratón. Había mucha gente que estaba atento. Y fue como que, no sé, una decepción quizás para ellos así. Pero para mí no, fue como... descubrí que tenía como cierta garra, resiliencia, Sí, perdón, sí, resiliencia, sí, está bien. resiliencia, sí. Entonces como que descubrí más cualidades para el maratón. Entonces, de ahí hasta mis años actuales, fue harto error y ensayo, hasta llegar hasta donde estoy ahora. ¿Y cuando haces ese clic? Porque tú te preparas para ser entrenador, empiezas a ser entrenador. ¿Cuándo haces el clic de lo que decías al principio de que puedes compatibilizar ser atleta de alto rendimiento, lograr buenas marcas? En un rato te voy a preguntar por objetivos y sueños que tengas, pero ¿qué hecho, qué cosa, qué te significó decir que podías hacer las dos cosas en tu vida? Eh, el 2023 me preparé para ir a correr a Sevilla, el maratón. Hace 3 años atrás. Sí, 3 años atrás. ¿Y qué pasó? Que decidí dedicarle mucho más tiempo al maratón, que lo que implica acumular muchos kilómetros, entrenar mucho, y me fue bien. Hice 2 horas 22, perdón, me fue bastante bien. Y eso me abrió muchas puertas, como por ejemplo que me consideren en todos los eventos de Procar como atleta de élite. Y eso me abrió hacia marcas también. Bien. Ya, eso fue el 2023. Y tú me dices, ¿cuál fue el momento que me hizo darme cuenta o que yo invirtiera todo en ser atleta? Tiene que ver con una persona, ¿sí?, que tenemos aquí, Amanda Serna, ¿sí?, que es cuando yo la conozco, ¿vale? Que fue el 2024. Entonces fue Tú todo eres el entrenador como... de Amanda. Actualmente ahora sí, Sí. sí. Entonces nos conocimos y ¿qué pasó? Fue como todo muy rápido en el sentido de que yo ya sabía la respuesta, yo ya sabía lo que quería hacer cuando la conocí a ella. Porque ella era estar viajando constantemente, tener preparaciones en Europa, tenía muchos eventos, entonces yo decía, quiero acompañarla dentro de todo lo que pueda. Si tengo que invertir en viajar y estar con ella, para estar con ella, lo voy a hacer. Entonces, yo en ese entonces tenía mucho trabajo independiente, como preparador físico, como programador de entrenamiento de running. Entonces dije, ya, esta es la oportunidad. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Dejé como todo mi trabajo presencial, lo terminé, todo lo que tenía invertido en un gimnasio que tenía igual, lo rematé. Entonces con eso ya me había financiado como un año de yo poder darme esta oportunidad, esta vida de atleta. La llevé a cabo, entonces nos venimos acá con Amanda a Santiago y fue cuestión de meses de que los resultados se dieran. O sea, el 2024, si ustedes empiezan a revisar, me empiezan a ver constantemente en carreras, ganando carreras, estando en el podio con el Hugo, con el Matías, con Ricardo, y era algo que quizás nunca antes hubiese pensado, nunca antes. Porque imagínate de pasar todos los días trabajando
y dedicando mi tiempo a mi estilo de vida, que era correr, ahora a dedicarme 100% a correr, a ser un atleta, a darme la oportunidad, a descansar lo que más pueda durante mi día, yo creo que ahí está uno de los mayores resultados que cualquier persona podría tener. Pero qué simpático lo que cuentas. Habitualmente el entrenador motiva o influye mucho en su deportista para que genere un cambio. Y aquí esto fue al revés. Correcto. Tu Sí. deportista fue la que influyó y te motivó a hacer un cambio y lograr lo que estás logrando ahora, que cuando partías en el maratón y cuando corriste Sevilla, soñabas, pero era como algo muy lejano, o sea, porque no le dedicabas ni el tiempo ni estabas decidido mentalmente a buscarlo. Me obliga a preguntarte tus objetivos en el mediano y corto plazo y con qué sueña Mario Rivas. Bueno, ahora estamos a muy poco plazo de lo que quiero llegar a ser, que igual me costó como dentro de estas semanas darme cuenta que puedo trabajar para esto y lo puedo lograr. Está un poco complicado porque hay exponentes muy buenos acá en el fondo, en el maratón. Sí. Entonces, En los últimos años han surgido hasta Carlos, Hugo, Ricardo. Matías, Ricardo, sí, está muy fuerte. Flandes, o Flandes, sea, justamente. hay varios bajo 2.16. Claro. Varios. Son 5 bajo 2.16 o 7. No, y Cortés tú, o sea, ¿son cuántos? 7, 8. Justamente. Hace 10 años atrás, ¿no? No, impensable, estás estancado. Entonces, tú me preguntas ahora a mediano plazo, ¿cuál es mi objetivo? Yo estoy encaminado a la ruta ahora a buscar una clasificación a los Juegos Panamericanos. Bien. También quiero buscar clasificación a un mundial y a un olímpico también, ¿sí? No lo sueño ¿De porque qué marca estoy estamos hablando trabajando. para clasificar los Juegos Panamericanos? Bueno, es por... Tú sabes que, bueno, piden ranking para los olímpicos, piden marca mínima Sí, o la ranking marca A, la mundial, marca B, World sí. Athletic, punto World Athletic, etcétera. Bueno, pero si hablamos de a corto plazo, es por ranking, ¿vale? Y dan 2 cupos, ¿ya? Entonces, imagínate, tenemos a Carlos Díaz, tenemos a Hugo, que están escapados con 2 horas 10, bajo 2 horas 10. Después vendría el Matías, Ricardo, y después vendría otra posibilidad, ¿ya? Estamos hablando de marcas de 2 horas 12, 2 horas 13, que sería ¿En Matías, qué marca Ricardo. estás hoy? Yo estoy en 2 horas 15, 27, ¿vale? Pero del 2023, que no corría maratón, volví a correr ahora este año, hice 2 horas 15, 26. Sí, Me o sea, fue bajaste bastante 7 bien. minutos o 8 minutos de la marca de Sevilla. Justamente, y me sentí pero increíble corriendo, excepto los últimos kilómetros, pero tampoco fue tan mala la muerte. Entonces, si bien es cierto, están todos estos chicos delante de mí, pero actualmente confío mucho en el trabajo que estoy haciendo. Mucho, y siento que me aventajo un poco de ellos, y no les quiero faltar el respeto con esto a los chicos, pero siento que me aventajo mucho porque he estudiado bastante mis entrenamientos, estoy invirtiendo mucho en lo que tiene que ver con la ciencia del deporte. Creo que me aventajo mucho al desgastarme menos que ellos también. Mario, yo estoy convencido de que no es falta el respeto. Yo hace unos 5 o 6 años atrás entrevisté a Matías Silva, o 7 años atrás, que dijo que quería romperle la marca a Omar. A Omar, Cuando sí. todavía nadie pensaba en esas 2:12. Y muchos lo atacaron, como diciendo que falta de respeto, no ha corrido bajo 2:18 y quiere bajar esa marca. Y yo me acuerdo que lo defendí mucho. Y me da la sensación de que tanto Carlos, Hugo como Matías fueron la punta de lanza de que, si quieres llamarlo así, que hay que faltar el respeto, hay que buscar mejorar la marca. He conversado con Hugo, con Carlos, que pelean quién le gana. En algún momento va a aparecer Matías, vas a aparecer tú, y bienvenido sea. O sea, hay que creerse el cuento, hay que intentarlo, si no, si uno va con miedo y teniendo mucho respeto al que está arriba, es imposible ganarle. Sí, correcto. De hecho, un paréntesis, ya que nombras a Carlos, a Hugo, Matías, el 2023 los chicos corriendo el Panamericano, bueno, el Matías y el Hugo. Sí, Matías. Y bueno, yo lo estaba viendo ahí con un amigo y la verdad que igual verlos ahí, que el Hugo lograra el segundo lugar, Matías quedó cuarto lamentablemente, pero fue muy buena carrera la que hicieron, me gustó bastante.
Fue Para muy mí, estratégica, porque los sí. primeros 21 fueron muy lentos y después empezaron los palos del peruano y fue, Claro, fue rara la ahí carrera. aguantando los cambios Sí, para no desconectar con el sí. grupo, etcétera. Bueno, esa carrera para mí me motivó mucho y hizo un cambio en mí, aquí en mi mindset. Así, yo dije, no, esto se puede, se puede. Entonces los chicos, si bien es cierto, hay hartos fondistas que vienen haciendo el cambio hace rato, pero para mí, Matías y el Hugo en ese momento me hicieron darme cuenta de que podemos estar Sí, corriendo en ese tiempo, en esos ritmos. sí, yo estoy convencido igual que tú, creo que Claro, Matías fue el primero que lo dijo. Y se comió varios golpes de gente que le dijo que faltaba el respeto. claro. Pero me da la sensación, y no quiero decir que tú no, Ricardo, pero que ellos tres de alguna manera, con hechos, con palabras, con formas, lograron darnos cuenta de que se podía. Empezaron a hacer marcas y se empezaron a hacer más 2.15, más 2.16, más 2.14, Claro, que hace 15, 20 años, 15 años atrás no eran tan habituales. claro, al final el Matías jugó mucho, apostó mucho a Sí. lo que él decía. Y tal vez él confiaba mucho y así lo fue. Bueno, me pasa lo mismo ahora. Yo no, si lo que te digo ahora no es porque lo alardeé, porque se me ocurrió, porque lo sueño, no. Es porque mi trabajo de Sevilla de 2 horas 15, yo también lo subí a las redes. Yo dije, voy a trabajar, estoy trabajando para correr en 2 horas 15 o bajo 2 horas 15. Y corrí en eso. Pero no es porque que algo se me haya ocurrido, sino que los números, el trabajo que vengo haciendo, la ciencia que vengo aplicando, es la correcta y no me ha fallado. ¿Cómo se logra? Porque, digo, cuando uno es corredor más amateur, o sea, hago 3.40 en un maratón, bajar a 3.35, 3.30, no sé si es factible, pero tiene una factibilidad, no vas tan al límite. No digo que sea fácil, pero 5 minutos, bajar de 2.15 a 2.10, no son esos mismos 5 minutos de 3.40 a 3.35, son 5 minutos donde tienes que pasar de correr de 3.15 a 3... o sea, es un ajuste muy fino, hay que mejorar la alimentación, el entrenamiento, el descanso, buscar la carrera, o sea, uno tiene que empezar a buscar detalles, porque me imagino que si estás soñando con teniendo como objetivo Juegos Panamericanos, estás buscando acercarte a la marca Claro, de entre 2.10 y 2.12, me imagino. claro, justamente. Tú me preguntarás quizás qué cambios voy a hacer para lograr eso. ¿Sí? Ojo, no es de desconfiado, es de consultar, porque, Sí, sí, porque no, no, está bien. la baja no es, las ganas son importantes, pero ese ajuste ya empieza a ser fino. Claro, lo que logré en 2 horas 15 fue con un entrenamiento muy sencillo que no tuvo dobles jornadas, que no tuvo ni método noruego, ni llegué a 220 kilometrajes, lo máximo fue 170 una semana creo, y lo preparé como con 12 semanas el maratón. Fue algo muy sencillo, cuidé mucho los detalles, tenía O una sea, bitácora. perdón, no te dice muy sencillo, correr 160 O kilómetros. sea, sencillo en el sentido No, sí, de... sí, te entiendo, pero digo sencillo. A mí me empezaron a doler las rodillas. Sencillo en el tema de planificación, Sí, no, te que entiendo, fue te algo entiendo. muy común, muy estándar. No, te entiendo. Además, para hacer 2.10 son gente que de repente se acerca a los 200 kilómetros. Claro, que le dio una progresión. Sí. Pero, ¿de qué depende de hacer 200 kilómetros o método noruego o doble jornada, qué sé yo? Hay que conocer a la persona del historial. Entonces, por eso me encanta mucho la planificación, porque en el fondo yo tengo que darme el tiempo de conocer a la persona. Por más que yo le plantee un plan que te va a hacer bajar de 2 horas, que no, o sea, de 2 horas, perdón, que te va a hacer bajar 10, 5 minutos, Bueno, no es tan así. ya es posible bajar 2 horas. Ya hay 2 humanos que lo han logrado, así Claro. que ya se puede decir. Bueno, aquí voy que hay que conocer bien a la persona, ¿sí? Y ¿Y te ordenarla. entrenas tú mismo? Sí, ya llevo 16 meses que me entreno yo mismo. Pero tienes un equipo de, no sé, un masajista, nutricionista, Masaje, preparador nutri. físico. ¿Cuál es el equipo de Mario Rivas que te apoya como deportista, no como entrenador? Nutricionista, la Daniela de Temuco. Tengo masajista acá en Kinepro,
En Temuco igual, que yo soy de Temuco igual, entonces tengo mis contactos Sí, allá. porque hay que soltar las piernas después de un trotecito de 25 o 30 kilómetros. Claro, justamente. Eh, y bueno, después viene mi equipo que me respalda en implementación, que es Puma, en anteojos, que me gusta mucho, que son los chicos de Aspen, 226, que tiene que ver La con los nutrición. geles, justamente. Y últimamente estamos sumando el tema de odontología con Bien, Sonrisa Pro, entonces estamos haciendo un buen trabajo de imagen, bien. porque la imagen igual te ayuda bastante en temas de entrenador y Nos saltamos parte de la pregunta. Te publicidad. hablé de objetivos y estuvimos hablando de objetivos planificables. ¿Sueños? Mi sueño es clasificarme a un juego panamericano, mundial o olímpico. El sueño es clasificarme. Ya de ahí estar compitiendo y lograr un primer lugar, pensar en eso, para mí creo que ya con el hecho de clasificarme sería como mi gran objetivo. Lo digo porque igual no me estoy limitando, pero con 32 años siento que lograr eso para mí ya lo sería todo. Y pensar quizás en una medalla y eso se lo dejaría a, quién sabe, mi hijo, si es que se da en algún momento. No sé. Sobrino también. Y como entrenador estás enfocado, te cambio de tema, en deportistas de alto rendimiento o también en deportistas más amateur que buscan en el running un estilo de vida. ¿Cuál es el enfoque como entrenador de Mario Rivas? Es de todo, de todo. De hecho, mi mayor cantidad de atletas, de alumnos, perdón, son personas amateur, ¿sí? Como que tengo que hacerles como esa formación, empezar desde cero. Y últimamente me han contactado chicos sub 17, sub 18, corredores de 400, 800, que quieren que sea su entrenador y hemos estado trabajando y ha sido un gran desafío porque mi única atleta de 400 es Amanda. Entonces ha sido un gran desafío y un honor que me consideren ellos para lograr sus próximos objetivos. ¿Cómo, cómo se logra hacer cuando tú eres deportista de alto rendimiento, el entrenamiento es algo fundamental en el día y el día se acomoda en base al entrenamiento. Si viene un entrenamiento duro, el día antes hay que variar, pero estás entrenando a deportistas que son amateur, que tienen trabajo, hijos, otras actividades donde el deporte es el hobby, es el momento donde se distiende. ¿Cómo logras hacer pasar de un lado a otro? Porque no se le Sí. puede exigir lo mismo a ese otro deportista amateur. Bueno, es muy fácil, porque yo vengo de compatibilizar mucho trabajo con entrenamiento. Entonces, ser flexible, empático, se me da muy bien. Entonces, estoy en constante comunicación con ellos. De hecho, siempre me preguntan, ¿puedo hoy descansar y mañana entrenar? Y yo siempre desde un inicio les digo que soy muy flexible en ese sentido. Si quieren hacer cambios con respecto a horario y todo eso, que lo pueden hacer, tienen la facultad, pero aún así tienen el respeto y me lo preguntan. Y siento que eso es lo más fundamental, como tener mucha comunicación, saber que yo no me voy a molestar ni a enojar, como pasarán quizás algunos otros casos, quizás experiencias con otros entrenadores, pero en mi caso soy muy flexible, soy muy empático. De hecho, muchas veces prefiero que se vayan a descansar, a que entrenen, porque al final puede uno arrastrar una fatiga, podemos No, la importancia del tener un... descanso como entrenamiento, muchas veces los deportistas que somos amateur, ahí es donde cometemos más errores, de Claro, tener un día totalmente agotador y igual hacer el y mismo sacar el entrenamiento, entreno. a veces en vez de, ay, lo logré, a veces termina siendo contraproducente. Claro, lo pasa en mi ejemplo conmigo o con Amanda. A veces el día es muy largo, se nos pasan las ventanas para entrenar, ya no importa, descansamos o lo cambiamos por trabajo de pesas, que a veces es mucho mejor que trotar. Aquellos que están mirando este Ranchile TV y quieren entrenar contigo, ¿cómo te ubican y, y quiénes te tienen que ubicar? Quiero correr los que quieren correr un maratón, quieren correr un 21, quieren correr en pista, quieren correr 10.
Bueno, mis redes sociales, coach-Mario H. Rivas V, ¿vale? La B corta. Me pueden escribir, yo siempre estoy revisando las bandejas de mensajes como ocultos, porque siempre me Sí, llegan si ahí. uno no te sigue, efectivamente Claro. aparece ahí. ¿Y qué objetivos tiene el club? O sea, digo, no sé, yo quiero correr maratón y es el club, o quiero correr socialmente y es el club. ¿Cuáles son los objetivos del grupo? Yo abarco todos los objetivos, ¿vale? Desde esa persona que no sabe nada, que necesita orientación, que ni siquiera quiera mis servicios, pero yo sí estoy dispuesto a dar orientación. eh, a esa persona que viene de correr un maratón y quizás quiera mejorarlo o que quiera iniciar el camino hacia un maratón. Todas las distancias, 5, 10, 21, maratón, o incluso últimamente que está muy de moda el Hyrox también. También hago entrenamientos con el objetivo de preparar ese tipo de actividad. Pero abarco todo ese tipo de distancia o de niveles también, desde el más básico al más avanzado. Estoy preparado, me gusta trabajar con ese tipo de personas, ¿vale? Perfecto. Mario, te propongo un ping-pong. Son 10 preguntas. Las primeras 9, respuesta rápida. Y la última te permito explayarte un poco. Ok. Ya hablaste tanto, la primera pregunta es parecida a la que le hicimos a Amanda. ¿Distancia favorita? Los 21K. Mira, pensé que ibas a decir 42. ¿Carrera favorita de las que hayas corrido? Sevilla, maratón. ¿Lugar favorito para correr? Temuco, Araucanía. ¿Mejor decisión deportiva? Eh, Haberme dado esta oportunidad de dejar todo atrás e invertirlo por mi sueño. ¿Y la peor decisión deportiva? Eh, no. No hay. No, Bien, no hay. perfecto. ¿Lugar donde sueñas correr? Eh, Alemania, Berlín, un maratón. Bien, si no fueras atleta, ¿qué deporte harías? Uno que me permitiera comer mucho. Yo creo que algo así como con la pesa, halterofilia, no sé. Bien. ¿Ídolo deportivo? Jimmy Gressier de París. ¿Ídolo en la vida? Mis padres. Y la última, ¿cómo defines a Mario Rivas? Una persona muy inquieta, que no puede estar con un trabajo, con dos, tiene que ser 3, 4, una persona soñadora, todos los días pienso en qué más hacer, resiliente, valiente, con mucha garra y feliz. Siento que todo mi camino hasta el día de hoy he sido muy feliz. Mario, en esta cámara, si quieres mandar un saludo, un agradecimiento, un mensaje, todo tuyo. Sí, muchas gracias a toda la gente que me sigue, que se siente identificada, que me dice que me admira, que transmito motivación. Para todos ellos les mando un gran abrazo, un gran cariño. Quiero también que ustedes dejen los sueños de lado, que trabajen para ellos porque se puede lograr. Organícense bien y cualquier cosa tienen a sus cercanos o a mí que me pueden escribir. Yo siempre les respondo a todos. Estoy dispuesto a orientar a cualquiera que lo necesite. Así que eso, un abrazo y a seguir por sus objetivos y sus sueños. Mario Rivas, gran maratonista. El mundo del maratón en Chile va creciendo, así que buenísimo. Entrenador y atleta. Ojalá logre sus objetivos y sus sueños. Esto ha sido Run Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes, chicos.